Hey o welcome till Plastic Love. Hola y bienvenidos una vez más a Plastic Love. Agradeciendo una vez más a que puedas venir a visitarnos y conocer un poco de los reviews que hacemos aquí en la comunidad. Y empezamos hoy con esta review que ya teníamos un poquito alargada, pero que por fin está aquí. Y se trata de la review sobre el set del rescate de Grogu, que es el set 75378. Vamos a empezar de una vez con esta review, no sin antes agradecer pues el apoyo que hemos tenido en los últimos reviews que hemos hecho. No olviden que a veces hacemos reviews en directo, los cuales los tenemos un poquito aplazados por cuestiones de tiempo. Este es un review muy corto, hemos pensado que tal vez vamos a ver el tiempo que nos toma hacer el video completo. Podríamos también hacer una corta review, porque me han preguntado mucho sobre este tipo de set que vienen en las revistas de Lego, y tengo dos que definitivamente son importantes el de reseñar, el cual es un set de Ninjago y otro de Minecraft, y ya veremos por qué son tan importantes al final del video. Pero por ahora empezamos ya con esta review de aquí de nuestro set. Y como les comentaba, pues este set es un set de Star Wars, que realmente me gustaría saber a través de sus comentarios si están dispuestos a adquirirlo. Es un set que es relativamente costoso, más si tenemos en cuenta como lo que nos trae, la especificación en sí del vehículo y todo, pero y que pues no es un secreto para ninguno de nosotros que realmente la relevancia de este set es el Jedi que viene en el mismo, el cual es Kellar Beck. Ya hemos tenido antes a Grogu, hemos tenido otros clones en otro set. Es de pronto un set muy bueno para integrar un poco más, cambiar un poco las piezas, tener unos nuevos clones. Tengo que aclarar que este set no viene con estos accesorios clásicos de los clones, sino que este fue uno que le agregamos solamente como para ir agregando más piezas y más personalidad a cada uno de nuestros clones, ¿no? Empecemos con la construcción, que es lo más básico. Y bueno, tenemos como la construcción principal este Speeder, muy clásico, diría yo, dentro de la colección de Lego Star Wars. A esto me refiero como con las técnicas, el modelo, la resolución de algunos problemas. Es un Speeder que no nos trae con nada novedoso, exceptuando de pronto esta parte donde vendría colocada lo que es la cuna de Grogu. Pero igual también siento que es una solución muy sencilla. Tiene esta función como de doblar aquí darle una articulación al vehículo, digamos. Algo pues no sé, no me parece que sea muy útil, más allá de pronto hacer la separación del vehículo con el Speeder. Es un set que trae unos disparadores en la parte delantera, y creo que cumple muy bien su función. En la jugabilidad le damos una jugabilidad aceptable de 4, porque creemos que es un set que ya hemos visto antes, se puede jugar fácilmente, es muy sólido, es un vehículo que cumple muy bien las expectativas para llevar un personaje, en este caso nuestro Jedi, y pues también lo que es la cuna de Grogu. Como customizar, aparte viene esta lucecita que nos serviría, no sé, para un diorama. Nos serviría también para complementar a través de las piezas un escenario, una visualización mucho más amplia, y con esto le damos una calificación también de 4 en la exhibición, ya que pues no trae nada nuevo a la colección, no trae nada nuevo al mundo de Lego. Pero si tú no tenías la oportunidad antes de tener un Speeder, o si es uno de tus primeros set de Lego, pues viene muy bien. Hubiera preferido que tal vez viniera un vehículo más pequeño para uno de los clones con esta pieza de la luz que mencionaba, en ese caso, pero está bastante bien si lo que queremos es solamente tener un complemento con los clones, ¿no? Vamos a pasar de una vez con lo que son las minifiguras, ya que creo que es el atractivo principal en este set. Y empecemos con nuestros clones. Y aquí los tenemos. Venimos a engrosar una de las tropas más queridas, creo que por los fans de Star Wars, como es la 501, el escuadrón de Anakin Skywalker. Y tenemos pues clones con el rostro ya conocido de esta línea de Lego.
no tienen impresiones más allá de los usuales, son bastante estándar estos clones. Tampoco hay como una diferencia en sus impresiones tanto de rostro como de espalda. Y pues, ¿qué más se puede decir de estos clones? Más que son vienen a sumarse, como dije anteriormente, a lo que son las tropas de clones, aquellos que quieren formar ejércitos. Sobre todo creo que este año hemos sido privilegiados al poder facilitar esta función, al agregar más y más unidades a nuestras tropas. Como dije anteriormente, va a ser un video muy largo, precisamente porque es un set bastante pequeño, y con ellos pues creo que son unas minifiguras bastante aceptables. Pero con esto dicho, pues pasemos de una vez a lo que es nuestro Jedi y pues la construcción con Grogu, ¿no? Y aquí tenemos a Grogu, pues sigue siendo la misma minifigura que hemos ya recibido en otro set, con una construcción bastante sencilla pero original, la cual algunos fans ya estaban pidiendo, porque no sé, porque no tenían las piezas tal vez, o porque era para ellos más fácil de pronto obtener una construcción ya prediseñada por Lego. Pero como les dije, no es nada del otro mundo, es una construcción muy sencilla. Se para a través de esta piececilla, que yo de hecho también la integramos nosotros, no viene con el set. Eso es una pieza que de pronto puedes integrar para ponerlo en exhibición, y poder así aumentar pues como el valor en tu colección, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro Jedi Kelleher Bey. Él básicamente creo que está el valor, o al menos nosotros lo adquirimos porque queríamos este Jedi. Para los que no saben, el actor que interpretó a este Jedi es el mismo actor que interpretó a Jar Jar Binks. Es una forma muy bonita de reconocer un trabajo que fue muy despreciado en su época, pero que para nuestro gusto era totalmente inmerecido. Vemos aquí que tiene dos espadas, una azul, una verde, como sale en el capítulo. Vemos impresiones en sus piernas, pues lo que es como el traje Jedi. Vemos impresiones también como en un cinturón que trae aquí muy bonito, que es definitivamente el rostro de la minifigura es muy parecida al del actor. De pronto nos faltaron un poquito de canas en el cabello, pues si hubiera tenido un poquito de cabello, porque realmente el personaje no es totalmente calvo. Tenemos aquí una capita de tela muy bonita y algunas impresiones muy sencillas en lo que es la espalda de la minifigura. También quiero resaltar que en esa parte donde se une el torso con la capa o con la cabeza de la minifigura, también tiene una decoración en dorado, y ahí lo podemos ver. Tiene una impresión muy bonita en dorado. Yo sé que puede ser un detalle minúsculo, pero es un detalle que definitivamente es para nosotros muy importante. Este set es un complemento ideal para aumentar el tamaño de nuestras tropas de clones, pues específicamente de la 501, como ya habían mencionado, y también para aquellos como nosotros, por ejemplo, que quieren aumentar también su línea o su colección de Jedis. También viene bien para aquellos que de pronto no hayan tenido la oportunidad de construir un speeder y tener un speeder en su colección. Es una elección adecuada. Con respecto a la cantidad de minifiguras y a la exhibición, digamos que está bien. Creo que definitivamente vuelvo a recalcar que me hubiera gustado tener otra pieza diferente a lo que es esa pequeña luz. Tal vez un vehículo hubiera sido un poco más interesante pensándolo desde el punto de vista del juego, ¿no? de los niños, de aquellos que van a disfrutar más de este tipo de set, y que realmente sería para los que viene diseñado este set. En general creo que es un set bastante bueno. Le damos una puntuación de 5 en la experiencia de construcción, una de tal vez de exhibición, como había mencionado, tal vez un 4. La experiencia de jugabilidad definitivamente sería un 4, ya que como dije, creo que hace falta un poquito más. Hubiera aumentado muchísimo más la jugabilidad, que en vez de esta set también hubiéramos tenido un vehículo para los clones. Claro, también entendemos que eso aumentaría tal vez los precios, pero realmente sería más el precio si es un speeder o una torreta o algo diferente con esa pieza, pues no lo sé. Ya esto sería como las tomas que dejaríamos de este pequeño set.
como le hemos mencionado, pues queremos también reseñar un poco lo que son estos sets que vienen en las revistas, porque algunos compañeros de la comunidad nos habían pedido como que reseñáramos algo de las revistas. Yo realmente no estaba muy convencido de eso, ya que soy muy consciente que en algunas partes es muy difícil de conseguir o imposible de conseguir estas revistas. Me refiero más que todo como en la parte de Latinoamérica, ya que por ejemplo sabido de primera mano que a través de Colombia por ejemplo no se encuentran, pero pues vamos a darle la oportunidad porque sabemos muy bien que hay personas de otros países o con otras facilidades de conseguir las revistas. Este en especial las quiero reseñar, ya que creo que es uno de los mejores juguetes con revistas, podríamos llamarlo, que viene por la cantidad de piezas y por las figuras que trae. Y este tenemos el de Minecraft, venimos con las bolsitas de papel que hemos dicho pues que iba a ser de pronto una posible buena solución para lo que son las cajitas de la serie de minifiguras. Y tenemos por acá el set ya construido. Como mencioné, es un muy pequeñito, pero para los que de pronto ya conocen este tipo de minifiguras o de colección que vienen a través de las revistas, sabrán muy bien que generalmente no vienen tantas. Generalmente vienen una sola minifigura, tal vez con suerte dos, a veces vienen unos empaques en unas laticas, por ejemplo con la de Ninjago. Por allá creo que tenemos 3 en la colección, que son unas latas muy bonitas en bajo relieve que vienen con esas minifiguras, pero en este caso creo que la relevancia se encuentra en la cantidad de piezas, en que tenemos además una construcción muy bonita que no habíamos visto antes, al menos en las construcciones de este tipo de las revistas de Lego, que es básicamente una bombita de TNT. Con ella lo acompaña pues lo que es una minifigura, uno de los personajes de Minecraft que puedes tú crear, uno de los estilos que puedes crear en Minecraft. Tenemos aquí la minifigura muy bonita de color naranja con alguna impresión simulando un tipo de chaqueta, diría yo, porque veo aquí como en la parte central del pecho como una cremallera. Viene con una muy característica de lo que es Minecraft. En la parte de atrás pues vemos también un tipo de diseño así como de píxeles. Es uno de estos personajes que uno ya puede como, o tu personaje más bien del mundo de Minecraft, tú puedes personalizar y cambiar pues el diseño original. Como segunda minifigura tenemos a este personaje, el cual yo la considero sí una minifigura, debido a que ya vemos que viene una pieza completa, la cual es complementada con estas otras piezas de color azul transparente. Este personaje de Minecraft es un creeper que se agregó creo que relativamente hace poco. Es un creeper de rayo, el cual al destruirlo o al combatir con él, pues para los que conocen Minecraft saben que estos personajes estallan, y creo que esos creeper al estallar, al ser de rayo, tienen una capacidad de explosión mucho mayor, entonces crearía más daño en la superficie. Eso sería como el diseño básico de lo que es este personaje. Creo que me gusta mucho. Ustedes saben muy bien que yo soy muy fan de las piezas transparentes, lo cual me gusta mucho en esta minifigura. La construcción es una construcción muy sencilla con este artefacto que expulsa el TNT, el explosivo. Yo supongo que es una forma práctica de hecho para eliminar a los que son los creepers de rayos. Es una construcción que me parece muy bonita, muy adecuada, y como mencioné anteriormente, por el valor de una revista, que aquí en Suecia es más o menos, para que se hagan una idea, tiene un valor de 60, 70 coronas suecas, que es equivalente a unos $7 más o menos. Ustedes pueden hacer más o menos el cálculo para saber cuánto les costaría, y creo que es un precio muy bueno, porque en ocasiones cuando vienen minifiguras dobles en estas revistas también se dobla el valor de la revista, pero en esta ocasión no fue así, y eso fue lo que más nos gustó, que no solamente el precio se mantenía, sino que además te agregan las dos minifiguras por el mismo valor de una bolsita de una sola. Y ya les voy a mostrar más o menos cómo vienen estas minifiguras. Las vamos a construir aquí con ustedes. Entonces denme un segundo, vamos a apartar aquí. Vamos a compartir con ustedes lo que es el desempaquetado de este tipo de minifiguras que vienen con las revistas. Unas revistas que vienen con una historia corta, algunos
coleccionables, promociones, viene siempre con un afiche doble, el cual podemos ver, por ejemplo, uno aquí, en este caso pues de Ninjago, y en el otro lado pues viene otro también relacionado con Ninjago, tal vez una construcción algo diferente, algunos pasatiempos, y también con la posibilidad de cartas coleccionables o afiches de pronto en esta parte de atrás. Eso es lo que generalmente viene en este tipo de revistas. También viene, como vieron al principio, algunos avances de otras líneas de la revista, como son Star Wars, también lo que es Dreams. En este caso, por ejemplo, esta revista también ya la tenemos aquí en Suecia llegó un poquito tarde, pero ya tenemos esta revista también por aquí. No le queremos hacer review porque realmente es un clon y nada más. Es un clon de las tropas estas de Cruzar. Entonces pasando aquí a lo que es la minifigura, había mencionado coleccionable, pero pues coleccionable es todo lo que tú quieras tener o coleccionar. Tenemos aquí la minifigurita, es así como viene en su cajita. En ocasiones, cuando algunas minifiguras, por ejemplo en este caso, que vienen como al aparecer con más piezas o con una construcción alternativa, dentro de la propia revista viene el manual para construirlo. En este caso creo que lo vamos a necesitar, de hecho, porque veo que tiene un bastón, no sé realmente cómo es el bastón. Esta minifigura y esta revista la quería traer a colación a todos ustedes porque considero que es un personaje bastante interesante. Es como el diseño, vamos a revisarla aquí de inmediato mientras vamos construyendo y armando la minifigura. Como ven, es una minifigura llena de detalles en su rostro, en su pecho, en esa toga que tiene. Realmente no conozco ahorita cuál es el personaje porque no he visto ya los últimos capítulos de Ninjago de Dragon Rising, entonces no sé realmente qué personaje es, pero me fascinó desde que lo vi en la revista, en la tienda, pues los detalles con los que venía, el báculo que, ¿saben qué? Vamos a armarlo aquí solamente viendo las fotos del personaje, a ver si somos capaces. Algún corte o algo. Y viene más o menos con este tipo de piezas nuevas que son ideales para construir lo que son árboles. Vamos a ver cómo más. Viene como con un ganchito aquí. Viene esta otra pieza de esta forma. Como pueden ver, pues es una construcción bastante sencilla, bastante simple, pero que se agradece muy bien que vengan no solamente para aquellos que coleccionan piezas, sino también para integrar a tus personajes, que no vengan como a medias, ¿no? Que vengan totalmente con más accesorios. Es lo que nos gusta tener aquí en Plastic Love como en nuestras colecciones, y aquí está el resultado. Como mencioné, un personaje muy bonito. Me gusta el detalle en verde, ese tipo de espectro que tiene en el pecho. Me gusta también como ese cinturón muy druida, muy como de estos magos de religiones paganas antiguas. Está muy bien. En la parte de atrás tenemos solamente una impresión que, a pesar de que, como mencioné, es solamente el torso, pues es una pieza llena de detalles, en el sentido de que tiene una impresión bastante bonita con relieves y figuras. Esta era la figura que quería mostrarle. Quiero mencionarle antes de salir del video y despedir que sería el ítem o el set número 892-407 en el caso de Ninjago. Y para el caso de Minecraft, este sería el set, en un segundo lo busco porque a veces cambian de lugar, 66-2406. Ese sería el número del set de Minecraft. Entonces eso sería la revisión de hoy, al menos para nosotros aquí en Plastic Love. Y esto sería todo por el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su apoyo. Si este es el contenido que te agrada, pues por favor suscríbete, regálanos un like, comenta, comparte con tus amigos o con tu grupo de coleccionistas este tipo de videos si de pronto es relevante para ustedes. Quiero también agradecer por el apoyo que nos han dado ya las personas que están suscritas a nuestro canal, que nos sigan también en Instagram como Plastic Love. También estaremos pendientes para hacer las últimas reviews sobre Mario
Para los que no han visto de pronto el video pasado, que creo que fue el del Batimóvil o uno anterior, no recuerdo ahorita bien, pues mostramos varios que tenemos por aquí ya pendientes para revisión. Entonces, no siendo más por el momento, me despido. Yo soy su amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Heido.